CETECA es un seminario que tiene más de 90 años de recibir a hombres y mujeres dispuestos a prepararse y estudiar profundamente la palabra de Dios. Por ahora, todo es silencio y quietud en el seminario. Aún así, en medio de la situación actual, sabemos que el Señor sigue obrando. Porque somos personas dispuestas a aprender. Porque somos estudiantes con un gran anhelo por servir al Señor. Porque somos apasionados en divulgar el Evangelio del Reino de Dios. Porque somos adoradores y nos encanta glorificar el nombre de Dios. Porque somos corazones agradecidos con el Señor. Somos personas esforzadas, queremos saber más. Somos amigos, compañeros de clases, somos hermanos en Cristo. Somos una gran familia. Caminemos y avancemos juntos en estos momentos difíciles. Hoy necesitamos de tu apoyo, por medio de tus oraciones, por medio de tus donaciones. Cuéntales de CETECA a otros y refiere a otros a estudiar con nosotros. Muy bien. Bueno, mi nombre es Arturo René Blanco y soy el director de Relaciones Públicas de CETECA. Nuevamente, la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y si ustedes ven en los cuadritos que tienen de los participantes, aparecen 3 puntitos donde podemos dar un clic ahí y luego les va a aparecer 2 opciones. Una es chatear y la otra es ocultar participantes que no tienen video. Sugerimos que puedan ir a esta opción de ocultar participantes que no tienen video para que su pantalla no se sature de todas las demás imágenes y puedan ver con claridad a los participantes. Hoy con nosotros tenemos la grata participación del doctor Sergio Mijangos, quien va a estar dictando la conferencia Entendiendo nuestra salud emocional y espiritual en tiempos de confinamiento. Esta conferencia será una conferencia entrevista guiada por la licenciada Valerie Whitfield. El doctor Sergio Mijangos es psicólogo de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Posee un MA en Consejería y Psicología por la Universidad de Trinity y un MA en Psicología Clínica por la Escuela Fuller y también su doctorado en la misma institución. Sergio ha servido como terapista en distintas instituciones en Guatemala y los Estados Unidos. Ha presentado seminarios sobre temas de consejería y es autor de 2 libros y varios artículos en el área de consejería. Ha servido en el CETECA como director de admisiones, director del Departamento de Ministerio, director de Asuntos Estudiantiles y como profesor de consejería. Actualmente coordina el programa de Maestría en Consejería y el Centro de Consejería de CETECA. Junto a él estará nuestra entrevistadora, la licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de San Carlos, Valerie Whitfield. Ella también posee el título de publicista profesional y actualmente es estudiante de teología en CETECA. Valerie también trabaja en el Departamento de Relaciones Públicas de nuestro seminario, sirviendo en el área de comunicación y publicidad. Sin más, damos paso a esta fabulosa entrevista, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Con ustedes, el doctor Mijangos y la licenciada Whitfield. Muchas gracias, René. Qué gusto estar con ustedes en esta noche, de verdad. Sí, muchísimas gracias, licenciado Blanco. Estamos muy emocionados de compartir este tema tan importante en nuestro contexto actual y también aprovechar la época en la que vivimos, en donde la tecnología hace posible estos encuentros. De verdad, estamos muy felices de tenerlos acá. Y bueno, me gustaría empezar a contarles acerca del tema que vamos a hablar
esta noche. La situación que se está viviendo como resultado de la pandemia COVID-19 ha traído efectos no solo en la salud física de la persona, sino de una manera integral. Tal parece que no hay área del individuo que no se haya visto afectada por este virus. Tal parece que todos estamos viendo estos efectos en nuestras vidas o en nuestros familiares. Los efectos han sido presentados y explorados por el campo médico, lo cual es de mucho ánimo saber que los expertos están invirtiendo esfuerzos en encontrar soluciones para prevenir o curar el problema del virus. Un área también que ha estado afectando a la mayoría de personas son las consecuencias de las medidas que se han tomado para prevenir el contagio tan generalizado con este virus. Una de ellas ha sido la cuarentena o confinamiento. La mayoría de los países alrededor del mundo, incluyendo el nuestro, Guatemala, han impuesto a su población mundial un confinamiento para protegerles de ser afectados y también para proteger el colapso de los sistemas de salud, incluso de los mejores sistemas de salud a nivel mundial. El tema a tratarse en esta ocasión no es tanto acerca del virus COVID-19 directamente. Realmente el tema a tratar es sobre cómo lidiar con las consecuencias de las medidas preventivas que se han tenido que desarrollar para proteger a la población. Una de estas medidas, como ya mencionaba, era el confinamiento y el distanciamiento físico, que expertos consideran que es una de las mejores formas para prevenir el contagio. Estas medidas como el confinamiento, el permanecer recluidos en casa, sin contacto físico y social con otras personas, ha traído especialmente después de varios meses de estar en vigencia, resultados que están afectando a las personas a nivel físico, emocional y aún en el área espiritual. Doctor Mijangos, muy buenas noches. Qué gusto compartir este espacio con usted. Igualmente, Valerie, me da mucho gusto estar con ustedes y aprecio mucho la invitación. De veras, es un privilegio para mí estar con ustedes en esta noche. Al contrario, qué gusto tenerle con nosotros y me gustaría entrar de lleno en el tema. Y para ampliar nuestro conocimiento y poder entender mejor el tema que vamos a tratar, me gustaría empezar desde ya con la primera pregunta, doctor. Principiemos. Y es, claro que sí. Doctor, ¿podríamos definir qué aspectos comprenden nuestra salud emocional y espiritual? Claro, Valerie. Cuando estamos hablando de salud emocional, estamos hablando por lo menos de 3 elementos. Estamos hablando de nuestras ideas, nuestros pensamientos. Estamos hablando de nuestros sentimientos, pero también estamos hablando cómo estos dos se traducen en conductas. En otras palabras, cuando tenemos una buena salud emocional, somos capaces de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro actuar coincidan. Y esto es muy importante para poder definir una buena salud emocional, porque entonces podemos coordinar las 3 y tomar decisiones sabias en cuanto a esto. Entonces, en situaciones difíciles como las que estamos enfrentando ahora, estas 3 áreas de nuestra vida muchas veces tienen discrepancias, ¿verdad? Abraham Maslow, un famoso psicólogo, y la mayoría de las personas que nos acompañan en esta noche probablemente están familiarizados con él. Él decía que estas 3 áreas se traducen también en relaciones interpersonales. Entonces, podríamos definir la salud emocional como cuando lo que pensamos, sentimos y cómo actuamos coinciden. Y eso se traduce en buenas relaciones interpersonales. Estas son las áreas que también se ven afectadas en una situación como la que estamos enfrentando hoy día. La salud espiritual, que es el otra área que usted preguntaba, Valerie, yo creo que la podríamos definir como un sentido de propósito en la vida y la conciencia de un origen o de un creador. Es una sensación de trascendencia. Desde mi punto de vista personal como cristiano evangélico, yo le daría más una definición como una relación con Dios a través de Jesucristo. Y esa es mi propia experiencia. Pero en general, esta relación me va a dar un sentido de propósito para la vida y un sentido de dónde vengo y hacia dónde voy.
Wow, qué interesante lo que nos acaba de compartir, doctor, a nivel de conceptos técnicos. Y hablando un poco de estos aspectos, surge la siguiente interrogante. Si alguna de estas áreas se ve afectada, estamos hablando del ámbito emocional y espiritual, ¿qué repercusiones o si puede tener repercusiones en nuestra salud física? Yo creo que sí, Valerie. La verdad es que somos seres integrales y no podemos separar un área de la otra. Realmente hacemos esas diferenciaciones para poder estudiarlas de una forma más adecuada. Pero realmente todos somos un todo. Y cuando el balance, la homeostasis de una de estas áreas, ya sea nuestra salud emocional o nuestra salud espiritual, se ven fuera de balance, es entonces cuando podemos nosotros empezar a desarrollar síntomas o resultados físicos que nos van a afectar a todos nosotros. Por ejemplo, si mencionáramos la situación de aislamiento que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Esa puede tener resultados a nivel físico y aún espiritual y físico, o sea que las tres áreas de nuestra vida van a irse viendo afectadas. Un ejemplo que quisiera dar es que tal vez si al inicio, cuando los gobiernos, o si estamos hablando específicamente de Guatemala, cuando nuestro gobierno dio las instrucciones del confinamiento para prevenir el contagio del virus, algunas personas probablemente reaccionaron con optimismo, ¿verdad? Yo puedo trabajar desde mi casa, esto que es bueno, puedo levantarme más tarde, no tengo que pelear el tráfico, y eso fue la reacción de algunos. Hubo otros que debido a su trabajo tenían que seguir trabajando a pesar de la situación de prevención que se quería tomar. Entonces, para ellos, por ejemplo, tal vez estaban involucrados en trabajos que se habían considerado esenciales. Por ejemplo, son médicos, son enfermeras, son distribuidores de elementos básicos para la vida. Por ejemplo, distribuidores de agua, distribuidores de alimentos que siguieron trabajando. Ellos tuvieron una reacción diferente porque se sintieron intimidados al tener que salir a trabajar. Estaban poniéndose entonces en mayor riesgo. Hubo probablemente otros grupos que reaccionaron de distinta forma. Pero 3 meses más tarde que esta orden ha estado funcionando, las personas que estaban entusiasmadas al principio probablemente ahorita ya están cansadas de estar confinadas en casa y empiezan a desarrollar algunas características emocionales como resultado de no poder salir, especialmente las personas extravertidas. Los que han estado trabajando ya por 3 meses, a pesar de que muchos no han salido, siguen exponiéndose a una situación mucho más complicada, exponiéndose al contagio. Y todo esto está empezando a traer dentro de ellos resultados emocionales, están irritables, están cansados de estar en casa, o si no, también está trayendo consecuencias físicas, ¿verdad? Y podemos hablar un poquito más de lo físico. Es interesante que en el 14 de abril, después de un mes de que el confinamiento fue decretado en Guatemala, había en uno de los periódicos de mayor circulación en Guatemala, se reportó que los reportes de violencia intrafamiliar estaban creciendo. Y probablemente hay muchas causas para esto, pero una de ellas es el efecto emocional de estar aislados, ya que nuestra salud emocional se manifiesta en relaciones interpersonales y les estaba afectando. Las personas que estaban saliendo a trabajar también se ha reportado, por ejemplo, el 26 de mayo, se reportaba que muchas personas que están en el campo médico o que están sirviendo en otros medios cuyos trabajos fueron considerados esenciales, están ya siendo contagiados y eso sube el nivel de ansiedad que las personas están experimentando. En otras palabras, estamos siendo afectados en un desbalance por lo emocional, por lo espiritual y también por lo físico. Si pensamos en lo espiritual, podríamos decir que nuestra fe empieza a ser sacudida y estamos ansiosos de dónde está el Señor, porque no ha intervenido, qué soluciones me va a traer. Y si nuestra fe es bastante, es atemorizada por esto, probablemente incluso experimentemos culpa. Yo no debería de estar pensando así, yo debería confiar en el Señor, pero la ansiedad sigue funcionando en ellos, ¿verdad? Entonces, las tres áreas se ven afectadas realmente.
la parte emocional, la parte espiritual van a estar siendo afectadas. Y tal vez la más evidente, después de este tiempo de confinamiento, van a ser los efectos físicos de esta falta de balance que hemos tenido. Si queremos hablar de efectos físicos, podríamos mencionar, por ejemplo, a nivel cerebral. Hay una generalización de pánico, ansiedad, dolores de cabeza, empiezan a desarrollarse síntomas relacionados con migrañas y cuestiones de este tipo. A nivel corazón, por ejemplo, hay taquicardia, hay incremento de la presión sanguínea, hay una ligera sensación de mareo, no permanente, pero que de súbito surge y puede ser resultado de la misma ansiedad que todos estamos viviendo. Y estos son buenos ejemplos de cómo algo que se inicia a nivel emocional empieza a afectarnos espiritual y físicamente. Podríamos hablar de otros tipos de síntomas, además de los cardíacos, de que ya mencionábamos. Por ejemplo, las personas que tienden a tener problemas de tipo digestivo van a tener problemas gástricos como náuseas o agruras, incluso indigestión constante. Y si esto crece, pueden surgir úlceras, indigestiones, distintos problemas. Tal parece como que hay órganos de nuestro cuerpo que son más sensibles a actuar cuando estamos bajo situaciones de tensión. Podríamos pensar, por ejemplo, en problemas a nivel muscular, dolores de cuello, dolores de espalda, el rechinado de los dientes, ¿verdad? Muchas personas cuando están durmiendo empiezan a rechinar sus dientes e incluso desgastan el esmalte de sus dientes. Eso bien podría ser otro resultado a nivel físico de la situación emocional que estamos enfrentando. Incluso a nivel de manos y piel, hay algunos estudios que han demostrado que las personas que se quejan constantemente de pies y manos frías tiene relación con el nivel de ansiedad y con el nivel de adrenalina que están manejando. O sea, todos esos son resultados físicos de situaciones emocionales que estamos viviendo después de una situación difícil, como el confinamiento después de varios meses. Hay problemas respiratorios también, tipo asma, tipo congestionamiento bronquial, que pueden ser resultados de problemas emocionales. Algo importante es que no podemos llegar a la conclusión de que todo esto siempre es emocional, pero puede tener un origen emocional en estrés. Entonces es importante asesorarse por el médico para saber si mi problema está siendo de origen emocional o no. Y cuando hablamos de situaciones de origen emocional, no estamos diciendo que estos síntomas no sean reales. Son reales, pero su origen está en una situación emocional. Tal vez el efecto más, diría yo, significativo, más fuerte que hemos de recordar, es que cuando nuestro cuerpo está sometido a altas situaciones emocionales, estrés o a nivel de adrenalina, se debilita nuestro sistema inmunológico. Y entonces nuestras defensas bajan. Y somos buenos candidatos para cualquier tipo de infección. Y si esta infección que podemos desarrollar tiene que ver con algo del sistema respiratorio, va a incrementar nuestra ansiedad porque vamos a pensar, oh no, tengo el virus. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual nos está afectando algo emocional a nivel espiritual o incluso a nivel físico. Así que estos son los grandes retos que podemos presentar allí. Es impresionante ver todo lo que sucede en nuestro organismo derivado al estrés, por ejemplo, y la ansiedad. Y en este punto me gustaría hacer un pequeño aporte, me atrevería a hacer un aporte, y me gustaría decir que según estudios hay algunas causas que provocan el estrés, que no siempre son situaciones de peligro, ¿verdad? Que exponen nuestra integridad física, sino más bien son situaciones habituales, incluso más bien rutinarias, bueno, a esta nueva rutina, entre comillas, ¿verdad? Que pueden producirnos estrés sin ser necesariamente peligrosas. Y ejemplo de ello es, por ejemplo, el tránsito que vivimos diariamente por llegar a casa antes del toque de queda, cuando tenemos que salir, por ejemplo, en nuestro país. La música alta que ponen mis hijos en casa y que a veces necesito concentrarme. Por ejemplo, si tengo vecinos conflictivos y ellos gritan y me alteran, eso puede provocar una situación de estrés y estando en casa todo el tiempo puede ser un factor. Así que según las situaciones que se vayan
enfrentando las personas, me gustaría mencionar las fases del síndrome general de adaptación. Y este lo propone el fisiólogo canadiense Hans Selye. Estos procesos los están divididos en 3 fases. Y esto es para que podamos entender y dimensionar cómo pueden irse presentando estas situaciones en nuestra vida o en la vida de las personas que nos pueden rodear. La primera es la fase de alarma. ¿Y qué es esta fase de alarma? Es donde aparecen estos cambios en donde nuestro cuerpo nos está demandando contrarrestar esas demandas generadas por ese agente estresante. Y acá podemos ver aumento en la frecuencia cardíaca, variaciones de la temperatura, como mencionaba el doctor Mijangos, también cambios en la tensión, el famoso dolorcito de cuello y posteriormente pasamos a la etapa de adaptación. Acá desaparecen los síntomas, pues ya que el organismo se está adaptando a esos nuevos efectos del agente estresante mediante la serie de mecanismos que empieza a desarrollar nuestro cuerpo que permite hacerle frente al mismo. Bueno, nos vamos acostumbrando, por así decirlo. Pero, ¿qué sucede si nuestro cuerpo no es capaz o nuestra mente no es capaz de adaptarse? Pues acá viene la siguiente fase y es la fase de agotamiento. Y acá es donde disminuyen las defensas, pues el agente estresante al permanecer tanto tiempo supera los mecanismos del organismo y da reacción a síntomas semejantes a la fase de alarma. Regresamos, pero estos síntomas ya no desaparecen, están ahí permanentes. Cuando llegamos a esta fase, es necesario hacer 2 cosas, por lo menos las imprescindibles. La primera es diagnosticar y tratar las consecuencias que provoca el estrés o la ansiedad en el organismo. Por supuesto que esto debe hacerlo un experto. Lo segundo es intentar prevenir al individuo del estrés y de sus consecuencias sobre su salud. Bien mediante pueden ser métodos que se apliquen en el entorno que provoca el estrés. Puede recurrir a los medios farmacológicos u otras técnicas que bien pueden ser medidas de relajación, siempre dictadas por un profesional. Esa sería mi aporte en cuanto al tema del estrés y la ansiedad. No sé qué opinará el doctor Mijangos de esta propuesta que hace este fisiólogo canadiense. Es una excelente teoría, Valerie. Gracias por compartirla. Porque yo creo que es muy importante que entendamos cómo funcionan estos mecanismos para nosotros poderlos enfrentar de mejor manera. Por ejemplo, si pudiéramos traducir esta teoría en términos del día al día, en términos prácticos, podríamos mencionar, imaginemos que estamos en una situación de tensión. Por decir algo, tenemos 3 meses de estar encerrados en confinamiento y mis finanzas están empezando a ser afectadas. O tengo que seguir saliendo a trabajar porque mi empleo lo requiere y esta tensión de ser expuesto al virus me sigue afectando, ¿verdad? Supongamos que esa fuera la situación de estrés, solo para ilustrar la teoría esta. Entonces podríamos pensar que esta situación que está causando estrés activa lo que hay un psicólogo cristiano muy bueno, sudafricano, que es el doctor Archibald Hart. Y él a este le llama el sistema de alarma que usted mencionaba, Valerie, y él le llama a que hay alarmas menores. Entonces, ante esta situación de estrés, este alto nivel de adrenalina que estoy experimentando, empiezo a experimentar o a tener síntomas que son formas de mi cuerpo de decirme, necesitas relajarte. Por ejemplo, podría ser un dolor de cabeza, podría ser dolor de espalda, podría ser algo que todavía puedo manejar. Y esta es la primera etapa, la que usted nos mencionaba. Algo interesante aquí es que normalmente tendemos a ignorar esas alarmas y tomamos una aspirina o algo que nos quite el dolor, nos quite la molestia y seguimos funcionando a pesar de que el cuerpo lo que nos está diciendo, necesitas bajar tu ritmo para lidiar con la situación. Eso nos lleva a la segunda etapa que usted mencionaba, Valerie, y para adaptar el ejemplo a esta segunda etapa, entonces seguimos a ese ritmo y nuestro cuerpo se adapta. Y el diseño de nuestro cuerpo es fascinante, como el Señor lo creó,
porque nos capacita para adaptarnos y ese se vuelve nuestro nuevo normal. Y esa es esta fase de adaptación. Sin embargo, cuando seguimos a ese ritmo, nuestro cuerpo va a enviar una alarma y el doctor Hart le llama alarmas mayores. Ya no es una alarma menor, no es un dolorcito de cabeza, es una migraña mucho más severa. Ya no es un pequeño dolor de espalda, es un dolor de espalda que me obliga a permanecer acostado todo un día. Esas son las alarmas mayores de nuestro cuerpo. Y si seguimos ignorándolas y seguimos adelantando, fisiológicamente nuestro cuerpo se ve afectado y empezamos a vivir un daño mucho mayor. Y ahí es donde es la tercera etapa, la fase de agotamiento. Porque en esta fase de agotamiento es donde nuestro cuerpo totalmente afectado, totalmente dañado, empieza a desgastarse y desarrolla situaciones mucho mayores, ¿verdad? Un excelente recurso sería este libro que estoy mencionando del Dr. Archibald Hart. Yo tuve el privilegio de que fue uno de mis profesores y tuve la oportunidad de hacer investigaciones con él. Y él nos contaba cómo se están usando técnicas para manejar el estrés para tratar enfermedades de tipo fisiológico. Ese es solo un intento de ilustrar esa teoría, Valerie. Esto es muy interesante. Estamos empezando a entender cómo reaccionamos ante el estrés y la ansiedad. Y en este punto me gustaría tratar el otro tema, ¿verdad? Y es el aspecto espiritual. Y me gustaría empezar diciendo que todos acá creo que conocemos y sabemos que la Biblia es un verdadero apoyo para guiar en la vida personal del día a día. Por ejemplo, me gustaría citar el Salmo 4, versículo 7, el cual nos dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Este versículo habla de cierta alegría, de cierto gozo que se puede vivir incluso en la escasez, porque el Señor está proveyendo esa alegría. Si esta afirmación no se cumple en mi vida, ¿qué pasa, doctor? Si yo me siento triste, si me siento ansioso, irritable, de mal humor durante este confinamiento, ¿podría decirse que está pasando algo malo conmigo? Esa es una excelente pregunta, Valerie, porque la verdad es que todos experimentamos sentimientos negativos, emociones negativas, y muchas veces estas emociones incluso nos llevan a sentirnos culpables porque creemos yo no me debería de sentir así. Realmente son reacciones normales que todos experimentamos. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a aceptarlas. Y al no aceptarlas, complicamos más la situación, porque estamos no solamente sintiéndonos mal, pero estamos ocultándolo. Entonces estamos aparentando que estamos bien cuando realmente lo que estamos necesitando es ayuda. Uno de mis personajes favoritos en la Biblia es justo el escritor del Salmo que usted menciona, Valerie, como que estamos conectados allí, que es el rey David. Y el rey David, los que han estudiado, puesto atención a los salmos, nos podemos dar cuenta de la confianza que él tenía de llegar con el Señor, abrir su corazón, desahogarse delante de él. Y generalmente al final del Salmo lo encontramos animado. Podía recobrar el ánimo, el estímulo que estaba necesitando. Y creo que esa es una de las actitudes que nosotros muchas veces no utilizamos. Negamos el sentimiento negativo, aparentamos que estás bien, que estamos bien, y eso va contribuyendo aún más a que nos sintamos peor, físicamente, emocionalmente, pero en especial espiritualmente. Porque cuando física o emocionalmente no estamos, si podemos echar mano de nuestros valores espirituales, eso nos va a ayudar. Pero cuando negamos esa situación, yo creo que es lamentable, porque entonces empezamos a negar una de las opciones que nos podría ayudar mucho más en ese tiempo de dificultad. Wow, y es muy cierto, doctor. Y sabe que viene a mi mente, y es que en muchas ocasiones nosotros mismos no nos damos la tarea de permitirnos recibir ayuda por temor a la crítica de nuestros mismos hermanos en Cristo. Ellos nos detienen porque tenemos miedo a que nos juzguen y nos tachen de poco espirituales. Es impresionante cómo muchas personas pueden dejar de buscar esa ayuda por ese mismo temor, cuando el mismo doctor pues nos decía el ejemplo del salmista David,
en los salmos podemos encontrar que él reclama, que él se siente triste, que él está contento. Hay salmos donde reclama y luego viene y le da gracias al Señor y eso es muy humano. Creo que todos debemos estar conscientes de nuestra humanidad y de nuestra debilidad sin dejar de poner nuestra mirada en el Señor. Y basado en eso, pues me gustaría compartir con nuestra amable audiencia una pequeña carta del libro Cartas de Amor de tu Rey. Y yo no sé cómo la están pasando ustedes en cuarentena, pero quiero que la escuchen, la disfruten y la puedan sentir. Y la cual dice así: yo te veo cuando estás en el jardín de tus sufrimientos, amado. Te oigo clamar pidiendo ayuda durante las horas oscuras de la noche. Yo mismo oré en ese jardín la noche en que fui traicionado. En mis sufrimientos, le pregunté a mi padre si no había otra manera, una manera menos dolorosa. Sin embargo, confié en su voluntad y propósito para mi vida y supe que la victoria final estaba en la cruz. Así como las aceitunas deben ser prensadas para obtener el aceite y a partir de ellas sacar el aceite, así yo derramé mi vida como una ofrenda de amor por ti. Nunca dudes que yo estoy contigo y deseo llevarte a un lugar de consuelo, paz y victoria. Aun cuando no me veas desde donde estás, yo estoy obrando a tu favor. Entrégame el peso aplastante de tus circunstancias y acércate a mí en oración. Cuando sea tiempo de abandonar el jardín, caminaré junto a ti a través del valle y te llevaré directamente a la cruz, lugar en el que tus pruebas se transformarán en triunfo. Con amor, tu Salvador. ¡Wow! Excelente, Valerie. Quería compartir esta carta que siento que es de mucho ánimo ver el sufrimiento de nuestro Señor, que no se puede comparar al que nosotros podamos tener terrenalmente, y aún en medio de eso podemos fijar nuestros ojos y recobrar aliento y poner nuestros ojos y saber que Él está allí, aunque pensemos que no está. Yo creo que eso nos anima a todos, Valerie. Creo que es un ejemplo excelente. Otro ejemplo que viene a mi mente y que me motiva mucho en cuanto a al poder expresar nuestros desánimos, es el otro caso típico bíblico, y es el de Elías, del profeta Elías. Y en Primera Reyes 19 encontramos la descripción de cómo él había pasado una situación de mucho estrés. Tenía una amenaza de muerte de una mujer muy, muy poderosa en contra de él. Y dice el pasaje del capítulo 19 de Primero Reyes, que él salió huyendo. Y esa es una de las primeras tendencias que tenemos ante situaciones difíciles. Nos alejamos. Además, dejó a su persona más cercana, a la persona que podía ayudarle, la dejó, se alejó de ella. Y luego dice que se fue a un desierto y se tiró al suelo y lo que quería era morirse. Bien interesante. Y me llama la atención la intervención del Señor, porque el Señor no llegó y le dijo: Elías, ¿qué pasó? Tú eres mi profeta, tienes que levantarte. Dice que el Señor en su gracia lo dejó dormir y le proveyó algo que comer y un plan para seguir adelante. Y creo que eso es lo que queremos cuando estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Esa intervención del Señor animándonos, estimulándonos. Y dice que la comida y el sueño que tuvo en ese momento le ayudó para continuar adelante. Así que creo que ese es un tema muy, muy importante. En nuestras crisis, el Señor provee lo que necesitamos para seguir adelante. Y tal vez eso es lo que necesitamos recordar en esos tiempos. Claro que sí, doctor. Y es increíble cómo la Biblia está repleta de esas historias fascinantes que en tiempos de dificultad pueden darnos otra perspectiva desde nuestro agujero, ¿verdad? En esa situación que nos encontramos.
Y justamente aunado del tema del sufrimiento, me gustaría hablar de temas bastante sensibles y son parte de los desafíos de los pastores, líderes y consejeros en la actualidad. Y me gustaría citar un ejemplo que leía en las noticias acá en mi país, Guatemala. Sé que nos están viendo en otros países también, agradecemos muchísimo esto. Y estaba leyendo que en Quiché, en Guatemala, se han recibido alrededor de 800 denuncias por violencia física, psicológica, hacia la mujer, solo en el mes de abril. Y estas denuncias están también de la mano con la violencia física y sexual. Es muy lamentable que este tipo de violencia esté en las primeras posiciones en el ámbito a nivel nacional, por lo menos acá en nuestro país. A pesar de esta emergencia por el COVID-19, la violencia contra la mujer no se detiene. Y este solo es un tema de lo cual podríamos mencionar también otros grupos vulnerables, como por ejemplo los menores de edad, las personas mayores o algún otro tipo de grupo vulnerable ante esta situación de violencia. Y sabemos con honestidad que los cristianos somos personas imperfectas y que muchos de estos casos están involucrados personas que se hacen llamar cristianas o que son cristianos. Y acá surge una duda, doctor, y quisiera preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo estar pendiente de mis hermanos en Cristo durante esta cuarentena? Porque no es tan fácil como anteriormente. Ahora las restricciones están un poco complicadas, pero ¿qué puedo hacer como hermana en Cristo para ayudar a mis hermanos? Gracias, Valeria. Esa es una inquietud muy, muy importante, porque yo creo que estos 3 meses que en Guatemala llevamos, esto varía de país a país, pero estos un poquito más de casi 3 meses que llevamos en Guatemala de estar confinados a un lugar limitado, estimula mucho las emociones negativas. Esto no justifica ningún tipo de abuso, pero nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? Y una forma en la que podríamos nosotros colaborar, en primer lugar, es proveyendo un lugar seguro para canalizar estas inquietudes, esta frustración que se tiene al estar encerrado. Si muchas de las personas que están experimentando sentimientos negativos pudieran canalizarlos y procesarlos con alguien más, podría evitarse muchas de las consecuencias del actuar. Recuerda que al principio hablábamos de que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro actuar coincidan. Entonces, las personas que están actuando violentamente saben que es algo malo, pero necesitan canalizar, procesar esas emociones. Así que una intervención que bien podría beneficiarles a ellos es que alguien en su comunidad, si son miembros de una iglesia o de un grupo pequeño, podían proveer un lugar seguro donde ellos puedan hablar de sus problemas, de las situaciones que están viviendo, de la presión financiera que están viviendo después de no trabajar por tanto tiempo o de estar trabajando y estar siendo expuestos. Entonces, un lugar seguro tiene un lugar muy importante en el proceso de ayuda. Este lugar seguro debería de ofrecer confidencialidad, que es otra de las cosas que impide para que muchas personas busquen ayuda. Muchos temen, si yo se lo cuento a él, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces, un lugar seguro con confidencialidad va a ser importante. Al hablar de confidencialidad, tenemos que tomar en cuenta las limitaciones que la ley de cada país tiene en cuanto a la confidencialidad. Hay situaciones que por ley tienen que ser reportadas, pero en general, si estos no son crímenes, si no son acciones contra la ley, en un lugar seguro ellos podrían procesarlas, hablar de ellas y como consejeros, como pastores, como líderes de comunidad, podríamos hacer muchas contribuciones a ese nivel. Entonces eso ayudaría que estas reacciones negativas siguieran afectando a otras personas. Otras intervenciones que tal vez podrían ayudar es enseñar cuestiones prácticas para manejar la tensión que estamos teniendo. Si lo queremos manejar a nivel físico, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho y dice que no hay una mente ansiosa en un cuerpo relajado. Si podemos enseñar a las personas ansiosas a relajar sus cuerpos, ellos van a poder tomar decisiones mucho más claras
que no vayan a terminar afectando a nadie más. De esto estoy hablando, qué sé yo, ejercicios de relajación, ejercicios sencillos que puedan ayudarles. Si lo quisiéramos manejar, por ejemplo, a nivel más ideas, podríamos enseñarles a encontrar el tipo de actividades que a ellos les ayudan a poder bajar su nivel de ansiedad. Y cada uno, esto va a variar de persona a persona. Valdría la pena que la persona hiciera una lista y luego viera cuáles puede implementar. No sé cuáles son sus actividades, Valerie, pero para mí, para bajar mi nivel de tensión, a mí me encanta leer. Y me he propuesto leer una novela al año, solo novela. Por mi trabajo yo tengo que leer mucho, pero eso es algo que leo porque quiero leer. Eso es algo que me ayuda a mí a manejar las tensiones, ¿verdad? Trabajar con, por ejemplo, yo entreno bonsais, árboles enanos. Y entrenar mis árboles, eso es algo que me ayuda a mí a manejar la tensión. Entonces, si cada persona pudiera tener una lista de las actividades que le ayudan a recargar sus energías, a bajar su nivel de tensión, podría ser algo que podría contribuir y que nosotros podríamos enseñarles a ellos, los líderes, los pastores, los consejeros, las personas que están influenciándolas a ellas. No sé qué piensa de eso. Excelente, creo que es un maravilloso consejo. Y de hecho, usted me preguntaba que qué hacía yo. En lo personal, no soy virtuosa, pero me gusta mucho pintar en acuarela y también me gusta escribir. Entonces, así es como libero yo un poco de tensión. Pero doctora, a mí me parece algo muy, muy interesante y es esta parte de los ejercicios de relajación. Y yo quiero que involucremos un poquito a nuestra amable audiencia y que tal vez ellos en casita puedan hacer uno de los que usted nos pueda mostrar hoy para esos momentos de tensión que nos pueden tocar en algún momento, algún ejercicio práctico que podamos hacer. Con mucho gusto. Yo creo que eso sería algo práctico que toda nuestra audiencia podría llevarse a casa el día de hoy o mantener en casa porque están en casa probablemente. Bueno, hay por lo menos puedo pensar en 3 ejercicios de relajación que podrían ayudar. Tal vez el más básico es uno de mis favoritos y la razón por la que me gusta es porque es un tipo de ejercicio que uno puede hacer en cualquier lugar donde esté. Consiste básicamente en sentarse lo más cómodo que puedan y ahorita ustedes donde estén, siéntense lo más cómodo que puedan. ¿Está cómoda, Valerie? Sí, aquí estoy acomodándome. Qué bueno, qué bueno. Y este ejercicio de relajación consiste en inhalar por la nariz, retener la respiración contando mentalmente de 1 a 10 y luego exhalar lentamente por la boca. Si hacemos este ejercicio 3 veces, hace una gran diferencia en nuestro cuerpo. ¿Se anima a que lo hagamos, Vale? Claro que sí, hagámoslo y relajémonos de paso. Entonces, inhalemos por la nariz. Detengamos ahí y contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora exhalemos por la boca. Lentamente, lentamente, hasta llegar a lo normal. Inhalemos otra vez por la nariz. Retengamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora exhalemos por la boca. Una tercera vez. Inhalemos por la nariz. Retengamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhalemos ahora. Después de hacer este ejercicio, muchas veces nuestros músculos se sienten mucho más relajados y sentimos mayor control y una sensación como de calma que viene a nuestro cuerpo, porque cuando estamos tensos, nuestra respiración no es profunda, es muy superficial. Y al hacer esto ayuda a que nuestro cuerpo se relaje. Esto lo podemos hacer incluso si estamos en medio del tráfico. No cierre los ojos, pero podemos seguir respirando profundamente y exhalando y estar en medio de una situación difícil. Este es uno de varios que podríamos hacer. Excelente. Este es bien, bien práctico y a mí me funcionó. Yo lo hice en casa, no sé ustedes, pero yo lo hice y me relajé. Qué bueno, que me alegra. Muchísimas gracias por compartir este ejercicio con nosotros. Y esto también, y yendo con el hilo de la entrevista, me gustaría hacer una pregunta bien puntual y creo que todos están esperando algo
que involucre más al liderazgo. Y mi pregunta es, ¿cómo reta esta situación a todos los líderes y consejeros? Yo creo que el gran reto que tenemos en este tiempo tan difícil, Valerie, es poder ejercer los dones y las habilidades, el entrenamiento que hemos recibido para ayudar a otros. Ustedes no me dejarán mentir que a través de todo el Nuevo Testamento se encuentra una y otra vez el concepto de los unos a los otros. Ayudarse los unos a los otros, recibirse los unos a los otros. Y tal vez mi pasaje favorito es el de Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, en la versión, nueva versión internacional, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y creo que esta es la oportunidad de hacer justo eso, ayudar los unos a los otros a llevar sus cargas. Un artista, probablemente como usted, Valerie, ilustró este pasaje con una fila de personas. Y ellos con una mano llevan su propia carga, pero con la otra mano están ayudando a la persona de adelante a llevar sus cargas. Y creo que este es tiempo en el que podemos ejercer esta habilidad. Creo que ese es el reto que tenemos, poder ayudar a unos a llevar las cargas de los otros, escuchándonos, animándonos, chequeando cómo estamos pasando el día. Son formas en las que podemos ayudar. De hecho, este es el pasaje, este pasaje de Gálatas 6:2, es el tema que usamos en el CETECA, en el centro de consejería. Tenemos un centro de consejería del CETECA donde vemos alrededor de 60 personas a la semana en consejería. Y este es justo nuestro lema, ayudar unos a llevar las cargas de los otros. También tenemos en CETECA un equipo dentro de este centro de 7 consejeros que trabajamos justo en esto, ayudando a llevar las cargas los unos de los otros. Si alguno de las personas que nos acompañan en esta noche estuvieran interesados en saber más de nuestro centro, podrían escribir a nuestro correo electrónico. La dirección es centroconsejería, así como una sola palabra, centroconsejería@ceteca.edu. centroconsejería@ceteca.edu. Y si alguno de ustedes también estuviera interesado en estudiar y prepararse para consejería, el CETECA tiene programas a distintos niveles. El que yo estoy más relacionado es el de la maestría en consejería. Y si están interesados en este programa de 2 años, pueden escribirnos también. Nuestro correo electrónico es maconsejería, todo como una palabra, maconsejería@ceteca.edu. Yo creo que esta sería una de las formas en que podríamos prepararnos para responder al reto que tenemos y de ayudar los unos a llevar las cargas de los otros. Excelente, doctor. Y es impresionante lo que usted mencionaba, porque cómo podemos ser ayuda para otras personas, pero no solo eso, sino que estamos llamados a ser ayuda para llevar cargas, ayudarnos a llevar cargas unos con otros. Queremos compartir también que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente va a estar subida en nuestro YouTube y lista para compartirla si ustedes quisieran compartirla con sus contactos. Abro este tiempo para preguntas y comentarios. Y por acá tengo algunos ya para el doctor Mijangos. Y por favor también tómense el tiempo en escribir en el chat las preguntas que puedan tener. De momento tengo acá la primera pregunta, la hace Dora. Saludos, Dora. Dice, ¿cómo podrían brindarnos el nombre y el autor del libro que mencionó, doctor? Con mucho gusto. El libro que mencioné del doctor Archibald Hart, y podemos ponerlo tal vez en el chat, Valerie, el nombre. Sí, acá me está haciendo el favor, hermano René, okay, escribiendo acá también. Muy bien. El libro se llama El vínculo secreto entre la adrenalina y el estrés. Y ellos, en este libro, el doctor Archibald Hart, desglosa estas etapas de las que Valerie nos compartía y nos da como ideas prácticas de cómo intervenir y manejar cada una de esas situaciones para poderlas manejar de mejor forma. Entonces, el libro se llama El vínculo secreto entre la adrenalina y el estrés y es del doctor Archibald Hart. Excelente. Dora, ahí está la respuesta a tu pregunta. La siguiente pregunta la hace Lauri Muñoz. Un saludo. Y ella pregunta, ¿cuál sería la mejor respuesta ante un pastor o líder de iglesia
que no cree o no ve necesaria la parte emocional o psicológica? Gracias. Esa es una excelente pregunta, porque muchas veces en nuestro entrenamiento ministerial hay tiempo limitado y se cubren otras áreas que son importantes, pero se ha descuidado el área de consejería. Creo que esta es una nueva área que se ha ido desarrollando. No sé de dónde nos escribe Lauri, pero en Guatemala es un área que se ha estado desarrollando más recientemente. Por ejemplo, nuestro seminario en el cual nosotros servimos tiene 91 años de estar en Guatemala, pero es tal vez en los últimos 10, 11 años que la consejería se ha desarrollado mucho más ante la necesidad de ver que las personas tienen áreas que no estamos llenando y que por ser seres integrales no podemos separar una de las otras. Yo creo que muchos de los pastores que no están lidiando con áreas emocionales no es por mala voluntad, sino sencillamente no han recibido suficiente información acerca de ella. Entonces valdría la pena exponerlos, ¿verdad? A clases, lecturas que puedan introducirlos a eso. Sí, creo que todos le tenemos miedo a lo desconocido eso, a veces son prejuicios que se forman en nuestra mente y valdría la pena también entender con amor que estas personas también están teniendo puntos de vista y que ellos creen que están en lo correcto y poco a poco ir despertando ese interés, ¿verdad, doctor? Creo que es muy importante. Yo creo que sí, Valeria, y es importante que el acercamiento que tengamos no sea de confrontación, sino sea de compartir lo que hemos descubierto, porque eso nos va a ayudar a trabajar ambos juntos en el beneficio de la iglesia o de las personas a las que estamos tratando de alcanzar. Excelente, Lauri. Espero que hayamos podido contribuir algo a responder tu pregunta. La siguiente pregunta la hace Guille Pérez. Pérez Paz. Un saludo, Guille. Y dice, creo que es importante lo que mencionan y me gustaría que recomienden consejos prácticos para disminuir tensiones en el hogar y así disminuir los riesgos de violencia familiar. Excelente pregunta, Guille. Aprecio mucho esa pregunta. Yo creo que lo importante es desarrollar en nuestros hogares un ambiente de aceptación. Por ejemplo, si yo comunico, en este momento estoy irritado, en este momento me estoy sintiendo molesto, las personas a mi alrededor lo van a entender y una cosa es comunicarla y otra cosa es explotar debido a la emoción que estoy experimentando. Entonces, si se crea un ambiente en el que las personas se sienten respetadas cuando están pasando por algún momento difícil, por experimentando sentimientos negativos, va a haber un entendimiento de que les van a dar espacio. Muchas veces se nos pregunta, ¿cómo estás bien? Sí, estoy bien, pero estamos reaccionando de una forma negativa. Entonces, crear un ambiente otra vez de libertad para poder experimentar y hablar nuestras emociones negativas es muy importante. Yo creo que las emociones negativas todas las experimentamos y lo que es importante es aprender a manejarlas en una forma en la que no lastima a los demás, sino que comunica lo que estoy yo sintiendo. Esa sería una de muchas otras formas que se podrían implementar en un hogar. Y también me gustaría agregar que en ocasiones ni siquiera estamos acostumbrados a realizar el ejercicio de la comunicación correctamente. Entonces, podría ser que las primeras veces que lo intenten vayan a ser un poquito tensa la situación porque no estamos acostumbrados a ese forcejeo porque pensamos que nos están atacando, ¿verdad, doctor? Buen punto, Valerie, buen punto. Y es interesante que es algo que tenemos que aprender. Es una habilidad, una competencia que podemos ir desarrollando a medida de que la implementemos. Al principio tal vez se siente muy plástica, muy artificial, ¿verdad? Pero yo creo que puede llegar a beneficiar la comunicación. Buen punto. Muy bien, Guille, esperamos haber podido responder tu pregunta. Un saludo. También, me dicen por acá que nos saludan personas desde Albania, Texas, Los Ángeles, California, Bolivia y del interior de Guatemala. Así que ¡Wow! muchísimas gracias. Estamos muy, muy emocionados. Eso nos emociona mucho, ¿verdad, doctor? Claro, nos emociona. Y qué bendición poderles alcanzar hasta donde ustedes estén. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, y también tengo otra pregunta y creo que es de las últimas acá. Bueno, acá me están viniendo una que hace Benjamín. Un saludo, Benjamín, y dice, ¿qué actividades puedo hacer para liberar el estrés?
Dependiendo de la situación donde esté Benjamín, si está, digamos, en un lugar amplio, ejercicio físico nos ayuda mucho. El ejercicio físico nos ayuda a liberar endorfinas que nos estimulan la sensación de bienestar. Entonces, es una forma de manejar el estrés. Ejercicio de relajación como el que mencionábamos podría ser otro muy útil. Encontrar una lista de opciones, de situaciones que a usted le ayudan a relajarse, podría beneficiarle también. Para Valerie es pintar, para mí es trabajar en mis arbolitos con plantas. O sea, que va a variar para cada persona, pero crear esa lista va a ser muy importante. Y al hacer esa lista valdría la pena incluir incluso opciones que ahorita no son factibles, pero que las puede tener ahí como recursos para cuando las pueda utilizar. El también comunicarse con personas donde usted se siente seguro podría ayudarle. Yo tengo un amigo con el que me reúno tal vez una vez al mes. Cuando no estábamos en el confinamiento, pues salíamos a almorzar o a desayunar. Ahora lo hacemos por Zoom. Pero por encontrar ese proceso de hablar, de compartir, creo que podría ser otra idea que podría ayudarle a Benjamín. Excelente, gracias, doctor. Y de hecho, yo implementé una técnica que es un poco arcaica, podría decirse, y es que saqué el equipo de deporte al patio para que me pegue el aire mientras estoy haciendo ejercicio, entonces me siento menos encerrada, ¿verdad? Porque mi casa es pequeña. Otra compañera me contaba que subió al tejado, porque acá las casas son de concreto y el techo es de concreto, entonces da vueltas porque le gusta mucho correr y ella se sentía muy aprisionada, entonces está haciendo vueltas en todo el techo de su casa y hace hasta 5 o 10 kilómetros ahí corriendo y se siente genial. Wow. Muy creativa. Y creo que esta situación está estimulando creatividad para manejar la situación que estamos viviendo. Y eso es algo muy positivo. Excelente. Benjamín, esperamos haber contestado a tu pregunta. Y tenemos otra pregunta de Jaime Elías. Y dice, aquí tiene una pregunta bien interesante, doctor, y él se enfoca un poquito más allá y dice, ¿cuáles serían las secuelas emocionales post-pandemia y cómo identificarlas? Eso es muy interesante, Jaime. Gracias por su pregunta. Yo creo que van a haber... No tenemos experiencia en estas situaciones de pandemia, pero podemos adivinar que vamos a quedar, por ejemplo, bastante desconfiados. Vamos a aprender en el lado negativo, nos va a costar aceptar cercanía otra vez, dependiendo, esto varía de cultura a cultura, pero en algunas culturas la cercanía física es muy importante. Y con este tiempo de pandemia, con este tiempo de alejamiento, vamos a acostumbrarnos a tener espacios personales mayores, porque no vamos a sentirnos en libertad inmediatamente de volver a la cercanía. Nos va a costar, por ejemplo, sí aceptar cercanía, comer fuera de casa, va a ser otro riesgo que vamos a tener que aprender a manejar. Algo que me llama a mí la atención es que algunas consecuencias positivas es que vamos a aprender a apreciar muchas de las cosas que antes ni siquiera reparábamos, no nos dábamos cuenta que eran importantes. La libertad de salir en cualquier momento, de salir a correr a un lugar abierto. O sea que también hay consecuencias positivas que podemos estar experimentando más adelante. Y creo que toda esta situación nos está haciendo reevaluar nuestra vida, las cosas que hemos hecho bien para continuar haciéndolas y las cosas que no hemos manejado bien para poder mejorar en eso. Y esta es una buena oportunidad para hacer esto. Espero que estas ideas puedan ser de ayuda, Jaime. Excelente. La otra pregunta y comentario es de Anne-Marie Belloso, desde Albania. Dice, ¿hay algún consejo extra, aparte de los ya recibidos, que podamos utilizar para el apoyo emocional a los siervos en el área de misiones transculturales, confinamiento en países extranjeros, donde incluso el idioma es muy lejano al que ellos dominan como lengua materna, por así decirlo? Qué gusto tener noticias de Anne-Marie. Anne-Marie es graduada de nuestro programa de consejería en CETECA. Saludos, Anne-Marie. Algunas ideas, yo creo que la situación transcultural es aún más difícil, más compleja, porque no solamente estamos luchando con lo que hemos dejado atrás de nuestra propia cultura, pero adaptándonos a una nueva cultura.
Entonces, ejercer todo esto dentro de esta cultura, vamos a tener que mantener en mente qué es aceptable en esa nueva cultura para poder manejar las situaciones de estrés. Por ejemplo, en algunas culturas es muy común tener amigos y conversar con ellos. En otras culturas, dependiendo en dónde estemos, y esto cambia aún dentro de un mismo país, va a ser más difícil de poder reunirse con alguien, abrir su corazón. Entonces, mi sugerencia tal vez allí, Anne-Marie, sería observar qué es adecuado, qué es aceptable socialmente en el lugar, en el contexto cultural donde la persona está, para poder desarrollar y utilizar las habilidades que ellos utilizan para poder procesar su situación. Algo que sería importante, y estamos viviendo en la época de la tecnología, es poder conectarse con personas que pueden entender no solamente la situación en la que usted vive, de una situación transcultural, pero también la cultura de donde usted viene, porque parte de lo que estamos echando de menos es lo que hemos dejado en nuestro país de trasfondo. Hay un buen recurso para personas de tercer cultura, y tercer cultura le llamamos a las personas que han mezclado varias culturas en una sola, y es tck.org. Y TCK es lo que significa Third Culture Kids. Son niños de tercer cultura, personas de tercer cultura.org. Ese sería un buen recurso que podría ayudarles también. Excelente. Así que si usted conoce a algún misionero que está lejos de casa, no dude en hacerle una llamadita y contactarle y ver cómo se encuentra y poder platicar. Quizá necesita que le escuchen o conversar y ver algún rostro conocido. Excelente. Bueno, acá tengo otras preguntas también y están súper interesantes, doctor. Dice, ¿de qué manera, cómo ayudar a los niños a enfrentar la crisis? Con los niños es interesante, Valerie, porque cuando estamos trabajando con niños, dependiendo de la edad, muchas veces ellos no tienen la capacidad de lenguaje para comprender lo que se está viviendo, pero sí tienen la capacidad para procesarlo a otros niveles. Por ejemplo, en nuestra maestría en consejería ofrecemos una clase que se llama específicamente Consejería con Niños y Adolescentes. Y lo que se aprende allí son técnicas para procesar a nivel emocional con juego, dibujo, drama, marionetas, para que el niño pueda interpretar lo que está viviendo y el adulto puede explicar a ese nivel. Entonces, no es necesariamente una explicación únicamente teórica, oral, de palabras, es más una explicación a nivel juego, donde puede asimilar la situación. Y algo que va a ser muy importante tomar en cuenta es que el niño no solamente va a escuchar palabras, pero percibe las emociones que el adulto está viviendo. Entonces el adulto puede decir, no te preocupes, todo está bien, pero está manifestando ansiedad. Entonces el adulto va a necesitar procesar su propia ansiedad para poder comunicar calma al niño. Entonces le toca una situación doble. Algo importante allí es que el adulto procese su propia ansiedad antes. Es casi como las instrucciones que le dan a alguien que está volando. Si la presión de la cabina en el avión baja, póngase primero su mascarilla y luego atienda al niño que viaja con usted. Entonces el adulto va a necesitar procesar su ansiedad para poder ayudar al niño a nivel juego, a nivel arte, a otro nivel para poderla procesar. Espero que esto pueda ser de ayuda. Excelente. Perdón, esta pregunta la hizo Virginia Sarabia desde El Salvador y es muy parecida también a la pregunta que hizo Dora. Entonces, un saludo para ellas dos. Mucho gusto, Vicky. También conozco a Vicky Sarabia. Excelente. Y acá hay otra pregunta que implica a otro sector que la hace Carmen de la Cruz y dice, ¿cómo puedo ayudar a los adultos mayores en este tiempo? Excelente pregunta. Una de sector de la población que ha sido más afectado e incluso yo diría atemorizado con la situación que estamos viviendo son los adultos más avanzados, de edad más avanzada. Y creo que con ellos es importante poder dedicar tiempo para, no solamente para compartir con ellos, pero escucharles. Y es increíble, nuestras generaciones a veces no ponen mucha atención a los adultos mayores. Ellos tienen tanto que contribuir, tienen tanta experiencia de vida, todo lo que han visto puede contribuir tanto a nosotros. Y al escucharlos vamos a entender lo que están viviendo y vamos a poder explicar al nivel de ellos lo que está sucediendo. Nuestras generaciones están acostumbradas a vivir a un paso mucho más acelerado.
hacemos 3 cosas a la vez. Estamos hablando por teléfono, estamos escribiendo en la computadora, pero con ellos necesitamos enfocarnos y dedicarles tiempo. Y escucharles va a ser algo que les ayude a ellos a procesar lo que están ellos viviendo. Excelente que estén pensando en estas poblaciones porque somos un todo y todos estamos siendo afectados de distinta manera. Excelente. Esperamos, Carmen, que hayamos podido contribuir un poco a responder tu pregunta. Y acá hay una pregunta que está un poco puntual, pero la voy a plantear, que es de Clara Cook, y nos dice, ¿cómo puedo ayudar a una madre bíblicamente que resalta su autoridad por medio de los gritos a sus hijos? Ella culpa a sus hijos de su alta presión. Me imagino que es una condición de la presión alta, como le decimos comúnmente. Déjeme ver si entendí la pregunta. Lo que estamos tratando es formas de ayudar a una madre que se altera y su enojo lo manifiesta elevando la voz. ¿Es esa un poco más o menos Sí, la pregunta? esa es la pregunta. Ella agrega el término bíblicamente y que le echa la culpa a sus hijos de su malestar. Realmente ser padres no es una tarea fácil. Es una tarea que es un gran reto. Y creo que muchas veces esperamos que los niños colaboren y aprendan sin que nosotros lo modelemos para ellos. Yo creo que hay bases bíblicas que nos enseñan de la importancia de tratar a los niños. Por ejemplo, Efesios habla mucho de no tratar a los hijos de una forma que puede estimular a ira. Entonces lo modelamos para ellos. Entonces, por ejemplo, si el padre y la madre se están sintiendo alterados, es importante darse cuenta de lo que está sintiendo, bajar su nivel de emoción y poder comunicar. Y si en ese momento no cree que se puede comunicar, es mejor ganar tiempo y decir, vamos a hablar de eso más adelante. Y cuando esté calmada, poder hablar. Porque los niños van a reaccionar a lo que se modele. Y si el niño actúa a este nivel y el padre reacciona a este nivel, el niño va a seguir escalando. Entonces, es mejor que empecemos esta conversación, esta interacción a un nivel más bajo, emocionalmente hablando. Muchas veces como adultos no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos modelando para ellos eso, ¿verdad? El libro de Proverbios está lleno de sugerencias acerca de las interacciones que tenemos con otras personas. Y esto incluye a los niños. Yo creo que una buena sugerencia sería el poder interactuar con ellos a un nivel bajo emocionalmente. Si el niño está gritando, por ejemplo, yo hablaría a un tono más bajo para que él baje a ese nivel, ¿verdad? Un libro excelente, no me están pidiendo recomendaciones de libros, pero me fascina leer, es un libro que se llama Paternidad llena de gracia. Paternidad llena de gracia. Excelente libro para los padres. Excelente, gracias por esa recomendación, doctor. Y me gustaría apuntar que a pesar que ha estado muy amena la plática, la entrevista a su persona y que creo que todos hemos estado aprendiendo muchísimo, llevamos ya más de la hora acá y creo que no lo hemos sentido, sí. Y hemos dejado algunas preguntitas que ya no hemos podido contestar y solo me gustaría finalizar con una y pues tendremos que terminar ya la actividad para que podamos todos regresar a nuestras rutinas. Y esta pregunta es de la doctora Mimi y pregunta, buenas noches, disculpe, ¿algún material de lectura, dice, para personas de salud, o sea, para el personal de salud, perdón, expuestos en el área de pacientes con COVID? Con el tema de salud mental y emocional. Si usted conociera algún tipo de material para leer. Realmente se ha publicado poco en relación a COVID en el sentido de que es algo nuevo. Pero estoy enterado que el Instituto Crux, CRUX, ha publicado recientemente un libro acerca de este tema. Están obsequiando este libro y se puede bajar de Facebook. Entonces pueden buscar Instituto Crux y yo recibí un mensaje ayer justo de ellos, donde están promocionando este libro. El licenciado Gonzalo Chamorro es quien está liderando este ministerio aquí en Guatemala y es a nivel internacional. O sea que cualquier persona que esté interesado, no tengo el nombre del autor,
pero es el Instituto Crux quien lo está publicando. Imagino que es están utilizando varios autores, están tocando este tema de cierta forma. Tal vez no es exactamente lo que están buscando, pero está relacionado con este tema y cómo manejar la crisis que se está viviendo. Excelente, gracias doctor por esa recomendación. Y sí, yo lo recibí también y es un acceso completamente gratis de varios profesores, incluso de colaboradores de CETECA. Están involucrados y son personas con muchísimo conocimiento para compartir. También, Clara pregunta, profe, ¿quién es el autor del libro Paternidad llena de gracia? Paternidad llena de gracia. ¿Quién es el autor? Dice. Permítame un segundo, voy a recordar el nombre del autor, porque no lo tengo ahorita en mente. Me parece que es un psicólogo cristiano. No, se me escapa, Valerie. No se me viene el nombre del autor en este momento. Bueno, no hay problema. Clarita, lamentamos no poder responder, pero seguro en Amazon o en Google pones el título y puedes investigar un poquito más. En este momento no tenemos la respuesta a tu pregunta. O si nos comparte su correo, tal vez lo podríamos enviarle la información. Excelente. Acá compartieron acá el equipo de Relaciones Públicas que está ahí detrás, la logística, y dice que es el doctor Tim Kimmel. Correcto, ¿Kimmel? gracias ¿Sí? Antonio Alvarado por compartirlo. Sí. Y también Antonio. Bueno, pues como les decía, hemos llegado al final de esta entrevista. En lo personal, la disfruté muchísimo. Agradezco mucho al doctor Mijangos que se haya tomado el tiempo de acompañarnos y compartir sus conocimientos. Agradezco al Seminario Teológico Centroamericano por abrir estos espacios y en especial a cada uno de ustedes que estuvo conectado, que se tomó el tiempo de inscribirse y de apartar este tiempo para escuchar lo que teníamos que compartir. Muchas gracias, Valerie. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. A todos, muchas gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros y sigamos confiando en lo que el Señor va a hacer en este tiempo nuevo que estamos enfrentando. Muchas gracias, de verdad. De verdad, y queremos nuevamente hacer la invitación. Aquí en el área de comentarios se hicieron públicos los correos que compartió el doctor Mijangos, centrodeconsejería@ceteca.edu, y también MA Consejería, ¿así sería? MA Consejería. ¿Mande? Perdón, Valerie. No se preocupe. El centro no es centro de consejería, es centro consejería. Oh, perdón. centroconsejería@ceteca.edu. Y el de la maestría en consejería es MA Consejería, todo junto, @ceteca.edu. Eso sería todo. Agradecemos muchísimo nuevamente. Que pasen una feliz noche. Gracias por apartar su tiempo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.